Tenía más de 50,000 pesos mexicanos de deuda. Mi tarjeta de crédito estaba al límite. Mi nombre en el buró de crédito. Mi cuenta bancaria en números rojos durante 3 meses. Y fue un martes, a las 2 de la mañana, cuando descubrí el secreto que lo cambiaría todo en 24 horas. Pero déjenme contarles algo que tal vez nunca hayan escuchado antes. Existe un salmo específico que Kathryn Kuhlman usaba para liberar a las personas de las cadenas financieras más pesadas. Y no estoy hablando de teoría. Estoy hablando de algo que Zix funcionar en mi propia vida. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de estar atrapados en una jaula invisible? Que no importa cuánto trabajen, el dinero simplemente se les escapa entre los dedos como arena. Sé exactamente cómo se siente eso, porque lo viví durante años, durante mucho tiempo. Pensé que el problema financiero era solo cuestión de matemáticas. Ganar más, gastar menos, así de simple. Pero hay algo mucho más profundo sucediendo. Algo que la mayoría de las personas nunca les contará. Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Sus deudas no son solo números en una hoja de papel. Son cadenas espirituales que se alimentan de su energía, de su paz, de su sueño. Y cuanto más luchan contra ellas, más apretadas se vuelven. Kathryn Kuhlman descubrió esto décadas atrás. Ella se daba cuenta de que cuando las personas llegaban a sus reuniones con problemas financieros, no era solo una cuestión de oración genérica. Era como si existiera una llave específica, un código espiritual que desataba esas cadenas, y esa llave estaba escondida en un salmo que casi nadie conoce de verdad. Déjenme hacerles una pregunta que tocará el fondo de su alma. ¿Cuántas noches han perdido el sueño pensando en cómo pagarán las cuentas del próximo mes? ¿Cuántas veces se han mirado en el espejo y han sentido ese peso en el pecho como si fueran un fracaso personal? Yo pasé por eso, noches sin dormir, calculando y recalculando, haciendo malabares con las tarjetas, aplazando pagos, viviendo en una montaña rusa emocional que me dejaba exhausto. Pero ¿saben lo que descubrí? El problema no era la cantidad de dinero que ganaba. El problema eran las raíces invisibles que alimentaban ese ciclo destructivo. Porque hay algo que está sucediendo en el mundo espiritual que afecta directamente a su mundo material. Y Kathryn Kuhlman entendía esto como pocos. Ella no era solo una evangelista. Era una mujer que comprendía las leyes espirituales que gobiernan la prosperidad y la escasez. Y cuando descubrió este salmo específico, comenzó a ver transformaciones que desafiaban toda lógica humana. Personas que llegaban a sus reuniones completamente destruidas financieramente. En cuestión de horas, comenzaban a recibir llamadas telefónicas inesperadas, propuestas de trabajo apareciendo de la nada, deudas siendo perdonadas, dinero apareciendo de fuentes totalmente inesperadas, y todo comenzaba con una única oración, un salmo específico que ella recitaba de una forma muy particular. Pero aquí está lo que me intriga profundamente. ¿Por qué este conocimiento se mantuvo oculto durante tanto tiempo? ¿Por qué algo tan poderoso no se enseña en todas las iglesias? La respuesta los sorprenderá. Porque este salmo no funciona como una fórmula mágica. Funciona como una llave que abre puertas espirituales específicas. Y para funcionar, necesita ser usado de la forma exacta que Kathryn descubrió a través de años de experiencia. Déjenme contarles lo que pasó en mi vida cuando descubrí este secreto. Era un martes por la madrugada. Acababa de recibir otro reclamo telefónico. Esta vez era del banco, amenazando con embargar mi casa. Estaba sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos, sintiéndome completamente derrotado. Fue cuando recordé una historia que mi abuela solía contar sobre Kathryn Kuhlman. Ella decía que Kathryn tenía un secreto para romper maldiciones financieras.
algo que hacía cuando las personas llegaban desesperadas a sus reuniones. En ese momento de desesperación, decidí buscar todo lo que pudiera encontrar sobre los métodos de Catherine. Pasé toda la madrugada buscando en archivos antiguos, grabaciones, testimonios de personas que estuvieron en sus reuniones. Y fue entonces cuando encontré el relato de una mujer llamada Margaret. Ella contaba cómo había llegado a la reunión de Catherine con una deuda de $20,000 en la década de los 70, una cantidad astronómica para la época. Margaret describió exactamente lo que Catherine hizo, el salmo específico que usó, la forma precisa en que oró, y lo que sucedió en las 24 horas siguientes. El relato de Margaret me dejó helado, porque ella describió sensaciones que yo conocía muy bien, las angustias en el pecho, la sensación de estar ahogándome en números, la vergüenza de no poder proveer adecuadamente, pero aún más impresionante fue lo que contó sobre la transformación. Catherine le había dicho que existen momentos específicos cuando el cielo está más sensible a nuestras oraciones financieras, horarios, cuando las puertas espirituales están más abiertas para romper cadenas de escasez. Y el salmo que ella usaba no era solo recitado, era declarado con una autoridad espiritual específica, en una secuencia muy particular, durante un periodo exacto de tiempo. Margaret siguió exactamente las instrucciones de Catherine. A la mañana siguiente, recibió una llamada telefónica inesperada. Era de un abogado informando que había heredado una propiedad de una tía lejana que ni siquiera sabía que existía. El valor de la propiedad cubría exactamente sus deudas, con una sobra considerable. ¿Coincidencia? Tal vez ustedes piensen eso. Yo también lo pensé inicialmente, pero cuando comencé a estudiar más profundamente, descubrí decenas de relatos similares. Personas que usaron exactamente el mismo método de Catherine y experimentaron transformaciones financieras en períodos cortísimos de tiempo. Y aquí hay algo que hará que repiensen todo lo que creen sobre dinero y espiritualidad. El salmo que Catherine usaba no le pide dinero a Dios. Hace algo mucho más poderoso. Rompe las cadenas espirituales que impiden el flujo natural de la prosperidad en su vida. Porque la verdad es esta: ustedes no fueron creados para vivir en la escasez, fueron creados para prosperar. Pero existen fuerzas espirituales que trabajan activamente para mantenerlos atrapados en un ciclo de falta. Y esas fuerzas se alimentan de su ansiedad, de su miedo, de su sensación de inadecuación. Cuanto más se preocupan por el dinero, más poder le dan a esas cadenas invisibles. Catherine entendía esto profundamente. Ella sabía que antes de que cualquier transformación material sucediera, las cadenas espirituales necesitaban ser rotas primero. En ese martes por la madrugada, decidí probar su método exactamente como Margaret lo había descrito. Primero, necesité prepararme espiritualmente. Porque este salmo no funciona si llevas resentimiento, rencor o incredulidad en el corazón. Es como intentar sintonizar una estación de radio con interferencia. Pasé una hora en oración de purificación, perdonando a personas que me debían dinero, perdonándome a mí mismo por las malas decisiones financieras que tomé, liberando todo juicio y amargura de mi corazón. Solo entonces comencé a recitar el salmo de la forma específica que Catherine enseñaba. Y puedo decirte que algo extraordinario sucedió en la atmósfera espiritual de mi habitación. Era como si una pesadez invisible que llevaba años hubiera sido removida de mis hombros. Pero aquí hay algo que necesitas entender muy claramente. Esto no es un truco psicológico, no es autosugestión. Es un principio espiritual real que opera en dimensiones que nuestra mente natural no puede comprender completamente. Porque cuando declaras este salmo con fe genuina y autoridad espiritual, estás activando leyes del reino que son más poderosas que cualquier sistema económico humano
A la mañana siguiente, a las 8:15, recibí una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Era de una empresa donde había enviado mi currículum 6 meses antes. Tenían una vacante que había surgido de última hora. El salario era exactamente el doble de lo que ganaba y necesitaban una respuesta inmediata. Pero eso no fue todo. Durante esa misma semana, ocurrieron 5 situaciones financieras completamente inesperadas que comenzaron a resolver mis deudas de forma sobrenatural. Un reembolso de impuestos del que ni siquiera sabía que tenía derecho. Un error bancario a mi favor que se descubrió en una auditoría. Una deuda antigua que fue perdonada porque la empresa quebró. Pequeños milagros que por sí solos no significaban mucho, pero juntos representaban la liberación que tanto necesitaba. ¿Y sabes qué era lo más impresionante? La paz que sentía en mi corazón, como si una guerra interna hubiera terminado, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el plan de prosperidad que Dios siempre tuvo para mi vida. Porque aquí hay una verdad que Kathryn Kuhlman enseñaba y que pocos pastores se atreven a predicar hoy en día. Dios no quiere que seas pobre. Él no quiere que vivas preocupado por el dinero. Él no quiere que te sientas culpable por desear estabilidad financiera. La pobreza no es señal de espiritualidad. La lucha financiera no es evidencia de que Dios te está probando. De hecho, es exactamente lo opuesto. Es evidencia de que cadenas espirituales te están impidiendo acceder a la herencia que ya es tuya por derecho. Kathryn descubrió que cuando rompes esas cadenas usando el método correcto, la transformación no es solo financiera, es holística. Tu autoestima cambia, tus relaciones mejoran, tu salud se fortalece, porque el dinero no es solo papel, es energía, es libertad, es capacidad de bendecir a otros, es una herramienta para cumplir tu propósito en esta tierra. Y cuando esa energía está bloqueada, en tu vida todo se vuelve más difícil. Tus sueños se hacen más pequeños, tu visión se limita, tu capacidad de impacto se reduce. Pero cuando el flujo se libera, es como si una presa hubiera sido rota. Las oportunidades comienzan a surgir por todos lados. Las ideas creativas brotan en tu mente. Las conexiones importantes suceden naturalmente. En los meses siguientes a ese martes transformador, mi vida financiera fue completamente reconstruida. No solo se saldaron las deudas, comencé a prosperar de una forma que nunca antes había experimentado. Y lo más importante, comencé a enseñar este método a otras personas que estaban pasando por la misma situación que yo había pasado. Los resultados fueron consistentemente sorprendentes. No en todos los casos, porque, como dije, este salmo requiere una preparación espiritual específica, pero cuando las personas seguían exactamente el protocolo que Kathryn desarrolló, las transformaciones ocurrían rápidamente. María, una madre soltera con 3 hijos, usó el método un jueves. El lunes siguiente, recibió una propuesta para vender artesanías que duplicó sus ingresos mensuales. Juan, un empresario al borde de la bancarrota, aplicó el salmo durante 3 días consecutivos. Al final de la semana, un inversionista apareció interesado en convertirse en socio de su negocio. Carla, jubilada con su pensión atrasada durante 4 meses, siguió el protocolo un viernes. El martes, descubrió que tenía derecho a una pensión complementaria que desconocía. Historias que podrían parecer coincidencias si fueran casos aislados. Pero cuando ves el patrón repetirse docenas de veces, comprendes que hay algo mucho más grande sucediendo. Algo que Kathryn Kuhlman entendía y que ella usó para liberar a miles de personas de las cadenas financieras más pesadas. Pero déjame advertirte sobre algo muy importante. Este conocimiento viene con una enorme responsabilidad.
porque cuando experimentas este tipo de transformación, ya no puedes fingir que no, ¿sabes? Ya no puedes vivir como víctima de las circunstancias. Te conviertes en responsable de usar esa prosperidad para bendecir a otros y cumplir tu propósito superior. Catherine siempre enfatizaba esto. Decía que Dios libera recursos financieros no para alimentar nuestro ego o nuestra avaricia, sino para capacitarnos para ser instrumentos de transformación en el mundo. Y cuando operas con esa mentalidad, el flujo de prosperidad se vuelve aún más poderoso, porque ya no estás pidiendo solo para recibir, estás pidiendo para ser un canal de bendición. Existe una diferencia fundamental entre la prosperidad egoísta y la prosperidad con propósito. La primera es limitada y temporal. La segunda es abundante y sostenible. En los próximos minutos, te enseñaré exactamente cómo aplicar este método en tu vida. El salmo específico que Catherine usaba, el horario ideal para hacer esta oración, las palabras exactas que ella declaraba y la preparación espiritual necesaria para que todo funcione adecuadamente. Pero antes de eso, necesito contarte sobre algo que descubrí estudiando la vida de Catherine más profundamente. Ella no desarrolló este método por casualidad. De hecho, ella misma pasó por un periodo de extrema dificultad financiera al comienzo de su ministerio. Hubo momentos en que no tenía dinero ni siquiera para comprar comida. Fue durante ese periodo de lucha que recibió una revelación sobrenatural sobre este salmo específico, como si Dios le hubiera susurrado al oído el secreto que luego usaría para liberar multitudes. Y aquí hay algo que te pondrá la piel de gallina. El primer relato documentado de Catherine usando este método fue en una situación desesperada en Pittsburgh, en 1947. Ella estaba ministrando en una pequeña iglesia y no tenía dinero para pagar el alquiler del lugar. El propietario estaba amenazando con cancelar el contrato. Su ministerio estaba al borde del colapso financiero. Una situación desesperada. Fue en esa noche que ella, Catherine Kuhlman, se encerró en el altar de la iglesia y pasó toda la madrugada orando el Salmo 37, como nunca antes lo había hecho, con una intensidad, una fe que brotaba de un desespero genuino. A la mañana siguiente, un hombre desconocido apareció en la iglesia. Dijo que Dios le había mandado entregarle un sobre. Dentro del sobre había exactamente la cantidad necesaria para pagar la renta. Y aún sobraba dinero para 2 meses adelantados. Pero lo que impresionó a Catherine no fue solo el dinero, fue la precisión. Era como si Dios conociera exactamente la cantidad que ella necesitaba, como si Él hubiera orquestado toda la situación hasta en los mínimos detalles. A partir de ese día, Catherine comenzó a usar este método sistemáticamente con personas que buscaban liberación financiera. Y los resultados fueron tan consistentes que desarrolló un protocolo específico, un protocolo que incluye no solo la oración, sino también la preparación del corazón, el momento ideal para orar, la postura física adecuada e incluso las acciones prácticas que se deben tomar en los días siguientes. Porque aquí hay una verdad que mucha gente no comprende sobre los milagros financieros. Casi siempre requieren una acción correspondiente de nuestra parte. Dios abre la puerta, pero necesitas tener el valor de cruzarla. Él crea la oportunidad, pero necesitas tener fe para aprovecharla. Él planta la semilla, pero tú necesitas regarla con acciones prácticas y perseverancia. Catherine enseñaba que después de hacer la oración, debes permanecer en un estado de expectativa activa, no expectativa pasiva, donde te quedas en casa esperando que el dinero caiga del cielo, sino expectativa activa, donde sigues trabajando.
Sigues buscando oportunidades. Sigues siendo fiel en las cosas pequeñas. Es en esa combinación entre fe sobrenatural y acción natural que los milagros financieros ocurren con más frecuencia. Y ahora llegó el momento de que conozcas este salmo, que cambió mi vida y la vida de tantas otras personas. El salmo es el 37, pero no es cualquier versión del Salmo 37. Es una combinación específica de versículos que Catherine descubrió que forman una llave espiritual poderosa. Versículo 4. Deleítate en el Señor, y Él te dará lo que tu corazón desea. Versículo 5. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él hará el resto. Versículo 25. He sido joven, y ahora soy viejo. Sin embargo, nunca he visto que el justo sea desamparado, ni que sus hijos pidan pan. Versículo 39. Pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Pero aquí está el secreto que hace toda la diferencia. No se trata solo de recitar estos versículos, es declararlos en una secuencia específica, con pausas estratégicas, durante un periodo exacto de 21 minutos. Catherine descubrió que 21 minutos es el tiempo necesario para que tu mente consciente se aquiete y permita que la fe opere en niveles más profundos de conciencia. Y existe un horario específico que potencializa exponencialmente el poder de esta oración. Entre las 3 y las 4 de la mañana, lo que Catherine llamaba la hora del encuentro divino. ¿Por qué este horario? Porque es cuando el velo entre el mundo natural y el mundo espiritual está más delgado. Es cuando tus oraciones tienen menos resistencia y más precisión. Pero déjame enseñarte el protocolo completo, exactamente como Catherine lo desarrolló. Primero, preparación del ambiente. Elige un lugar donde no te interrumpan. Apaga todos los aparatos electrónicos. Enciende una vela blanca si es posible. No es superstición. La luz de la vela ayuda a enfocar tu atención y a crear una atmósfera de reverencia. Segundo, preparación del corazón. Dedica 5 minutos a perdonar a todas las personas que te deben dinero. Dedica otros 5 minutos a perdonarte a ti mismo por todas las malas decisiones financieras que has tomado. Este paso es crucial porque el resentimiento bloquea el flujo de la prosperidad. Tercero, postura física. Catherine siempre aconsejaba a las personas que se arrodillaran durante esta oración, no por una cuestión religiosa, sino porque la posición de rodillas activa una humildad genuina que es esencial para recibir. Cuarto, la declaración. Comienza declarando 3 veces: Señor, reconozco que tú eres la fuente de toda provisión en mi vida. Después recita el primer versículo: Deleítate en el Señor, y Él te dará lo que tu corazón desea. Haz una pausa de 1 minuto completo. Durante esa pausa, visualiza tus deudas siendo canceladas. No fuerces las imágenes. Deja que surjan naturalmente en tu mente. Continúa con el segundo versículo. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él, y Él hará el resto. Haz otra pausa de 1 minuto. Durante esta pausa, entrega mentalmente cada cuenta, cada deuda, cada preocupación financiera en las manos de Dios. Prosigue con el tercer versículo. He sido joven, y ahora soy viejo. Sin embargo, nunca he visto que el justo sea desamparado, ni que sus hijos pidan pan. Haz una pausa de 1 minuto más. Durante esta pausa, declara en tu corazón: soy justo delante de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, no seré desamparado. Tú finaliza con el cuarto versículo. Pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Haz una pausa de 2 minutos. Durante estos 2 minutos finales, simplemente permanece en silencio, recibiendo la paz que Dios quiere derramar sobre tu situación financiera. Repite esta secuencia 3 veces completas.
En total serán exactamente 21 minutos. Quinto, el cierre. Termina declarando 7 veces: en el nombre de Jesús, decreto que las cadenas de escasez están rotas sobre mi vida ahora. Más sexto, la acción después de la oración. Este es el paso que la mayoría de la gente ignora, pero que es absolutamente crucial. En las 24 horas siguientes a la oración, debes tomar al menos una acción práctica hacia la solución de tus deudas. Puede ser enviar un currículum, puede ser llamar para renegociar una deuda, puede ser buscar una oportunidad de ingresos adicionales. La acción no necesita ser grandiosa, pero necesita ser genuina. Es a través de la acción que demuestras que te has tomado la oración en serio. Catherine siempre decía: Dios mueve el cielo y la tierra, pero tú necesitas mover tus pies. Y aquí hay algo que te va a impresionar aún más. Catherine llevaba un diario de todos los casos en los que se aplicó este método. A lo largo de 30 años de ministerio, documentó más de 2.000 relatos de personas que experimentaron transformaciones financieras significativas en menos de una semana. 2.000 relatos. No son historias que ella inventó. Son testimonios reales de personas reales que siguieron exactamente este protocolo. ¿Y sabes cuál era la tasa de éxito? 87%. Esto significa que de cada 10 personas que aplicaban el método correctamente, casi 9 experimentaban algún tipo de cambio positivo en su situación financiera, en menos de 7 días. ¿Por qué no 100%? Porque, como les dije, este método requiere una preparación espiritual específica. No funciona con personas que buscan solo una fórmula mágica. Funciona con personas que están genuinamente dispuestas a alinear su vida con los principios espirituales. Pero déjenme contarles sobre el caso más impresionante que Catherine documentó. Era 1962. Una mujer llamada Dorothy llegó a su encuentro, cargando una bolsa con todas sus cuentas atrasadas. Debía el equivalente a $200,000 en la moneda de hoy. Dorothy había perdido a su esposo en un accidente de trabajo. La empresa negó la indemnización. Se quedó con 4 hijos pequeños y una montaña de deudas médicas. Catherine aplicó este protocolo con Dorothy un jueves por la mañana. El viernes, Dorothy recibió una llamada de un abogado que ni siquiera conocía. Él había leído sobre su caso en el periódico y decidió representarla gratuitamente. El lunes siguiente, la empresa del esposo de Dorothy hizo una propuesta de acuerdo extrajudicial. El valor cubría todas las deudas e incluso garantizaba la educación de sus 4 hijos. ¿Coincidencia? Dorothy no lo creía. Catherine tampoco, porque cuando estudias cientos de casos similares, te das cuenta de que existe un patrón que apunta a una intervención sobrenatural consistente. Y aquí hay algo que necesitan entender muy claramente sobre cómo opera este salmo. No manipula las circunstancias, los alinea con el flujo natural de la prosperidad que Dios ya ha establecido para su vida. La prosperidad no es algo que tengan que crear. Ya existe en potencia en el plan de Dios para ustedes. Lo que sucede es que cadenas espirituales bloquean el acceso a esa prosperidad. Cuando oran este salmo de la manera correcta, están rompiendo esas cadenas y permitiendo que el flujo natural se restaure. Es como desbloquear una tubería atascada. El agua ya estaba en la fuente. Solo eliminaron el obstáculo que impedía que llegara hasta ustedes. Y esto explica por qué las transformaciones suceden tan rápidamente. No es que Dios esté creando algo nuevo, está liberando algo que ya estaba reservado para ustedes. En mis años aplicando y enseñando este método, descubrí algunas variaciones que aumentan aún más la efectividad. Si su deuda principal está relacionada con la casa, hagan la oración dentro de la habitación que más usan. Si su deuda principal está relacionada con el trabajo,
Hagan la oración sosteniendo un objeto que represente su profesión. Si su deuda principal está relacionada con la salud, hagan la oración con una de las manos sobre el pecho, sobre el corazón. Estas no son reglas rígidas. Son amplificadores que conectan su oración con el área específica donde más necesitan un avance financiero. Pero hay algo aún más poderoso que descubrí probando este método con cientos de personas: el poder multiplicador de la oración en grupo. Cuando 2 o 3 personas aplican este protocolo juntas, por los mismos objetivos financieros, los resultados son exponencialmente más poderosos. Catherine lo sabía. Por eso, con frecuencia organizaba vigilias financieras donde grupos de personas oraban este salmo simultáneamente. Y los resultados eran sobrenaturales, no solo individuales, sino comunitarios. Ciudades enteras experimentaban una mejora económica después de esas vigilias. Si tienen cónyuge, oren juntos. Si tienen amigos cercanos pasando por dificultades similares, formen un grupo de oración financiera. Pero asegúrense de que todos estén siguiendo el protocolo exactamente como lo describí. Pequeños cambios pueden neutralizar el poder de la oración. Y aquí hay una advertencia importante que debo darles. Después de aplicar este método y comenzar a ver resultados, pueden sentirse tentados a usar el dinero que reciban de manera irresponsable. Resistan a esa tentación. El primer paso después de cualquier avance financiero debe ser siempre separar un diezmo para la obra de Dios, no por legalismo religioso, sino porque así es como mantienen el flujo de prosperidad activo en sus vidas. El segundo paso es liquidar sus deudas de la menor a la mayor. Esto crea un impulso psicológico que facilita todo el proceso. El tercer paso es crear una reserva de emergencia, aunque sea pequeña. Esto les da seguridad para tomar decisiones financieras más inteligentes en el futuro. Solo después de estas 3 prioridades deben pensar en aumentar su nivel de vida. Catherine siempre enfatizaba que la prosperidad sin sabiduría es una invitación al desastre. Por eso insistía en que las personas que recibían un avance financiero a través de este método también necesitaran aprender a administrar bien los recursos. Y hay un último aspecto de este método que quiero compartir con ustedes: la gratitud post-milagro. Catherine descubrió que las personas que llevaban un diario de gratitud después de experimentar una transformación financiera seguían prosperando de manera creciente. ¿Por qué? Porque la gratitud es el combustible que mantiene el motor de la prosperidad funcionando. Todas las mañanas, cuando despierten, pasen 5 minutos anotando al menos 3 cosas relacionadas con sus finanzas por las que están agradecidos. Puede ser algo grande, como un aumento de salario. Puede ser algo pequeño, como haber encontrado una moneda en la calle. El tamaño no importa. Lo que importa es mantener su corazón sintonizado en la frecuencia de la gratitud, porque aquí hay una verdad profunda que Catherine enseñaba y que pocos pastores comprenden hoy. Dios no está interesado solo en resolver sus problemas financieros. Está interesado en transformarles en personas que saben cómo prosperar de manera sostenible. Y las personas que saben prosperar de manera sostenible son personas que viven en gratitud constante. Ellas no esperan tener motivos para ser agradecidas. Ellas eligen ser agradecidas independientemente de las circunstancias. Y esa elección diaria de gratitud crea un campo magnético espiritual que atrae oportunidades, ideas creativas, conexiones importantes y recursos financieros. En los últimos 5 años, desde que descubrí este método de Catherine, mi vida financiera ha sido completamente transformada. No solo se han pagado las deudas, he podido comprar mi propia casa, he invertido en educación, he creado múltiples fuentes de ingresos y, lo más importante,
he podido ayudar a decenas de otras personas a aplicar el mismo método. Cada éxito que testifico me convence aún más de que Catherine había descubierto algo revolucionario, algo que conecta nuestra fe con leyes espirituales reales que gobiernan la prosperidad material. Y ahora tienes acceso al mismo conocimiento que transformó mi vida y la vida de miles de personas a lo largo de décadas. Tienes 3 opciones en este momento. La primera opción es ignorar todo lo que he compartido contigo, continuar viviendo de la misma manera, seguir luchando contra las deudas con tu propia fuerza, seguir perdiendo noches de sueño preocupado por el dinero. La segunda opción es intentar aplicar este método de forma parcial, usar solo los versículos, pero ignorar la preparación espiritual, o hacer la oración, pero no tomar las acciones prácticas necesarias. La tercera opción es aplicar el protocolo completo, exactamente como Catherine lo desarrolló, con fe genuina, preparación adecuada y expectativa activa. Yo no puedo decidir por ti, pero puedo decirte que la tercera opción es la única que produce los resultados que estás buscando. Y si decides seguir este camino, quiero darte una palabra de aliento. Las primeras veces que apliques este método, quizás sientas un poco de extrañeza. Es normal. Estás operando en principios espirituales que probablemente nunca antes has experimentado, pero no te rindas. Persiste. Continúa aplicando el protocolo con fe y expectativa, porque te puedo garantizar una cosa. Si sigues exactamente lo que te enseñé, pronto tendrás tu propia historia de transformación que contar. Una historia que inspirará a otras personas que están pasando por las mismas dificultades que tú pasaste. Y cuando eso suceda, entenderás por qué Catherine dedicó su vida a compartir este conocimiento. Porque no existe sensación mejor que ver a alguien liberarse de las cadenas financieras que lo mantenían prisionero. Recuerda, no fuiste creado para vivir en la escasez. Fuiste creado para prosperar y ahora tienes las herramientas espirituales necesarias para acceder a la prosperidad que siempre fue tuya por derecho. El Salmo 37 te está esperando. Las puertas espirituales están listas para abrirse. Tu transformación financiera está a solo 21 minutos de distancia. La única pregunta que queda es, ¿darás el primer paso?